Buenas noches, mi nombre es Einer Daniel Payares Amaya. Actualmente me encuentro inscrito en la carrera de Ingeniería de Sistemas, mi documento de identidad. Para dar solución a la tarea 1 del curso Física Electrónica, el cual se titula Introducción al análisis de circuitos recesivos, vamos a empezar dando solución a los conceptos que se hallaban descritos en la actividad. Vamos a definir los conceptos fundamentales de carga eléctrica, de corriente eléctrica, de tensión y de energía. Para empezar, ¿qué es la carga eléctrica? La carga eléctrica en la física moderna es una propiedad intrínseca de la materia responsable de producir las interacciones electrostáticas. En la actualidad no se sabe qué es o por qué se origina dicha carga. Lo que sí se conoce es que la materia ordinaria se compone de átomos y esto a su vez se compone de otras partículas llamadas protones y electrones. Los primeros se encuentran en lo que se denomina el núcleo del átomo y los segundos en lo que se denomina corteza, girando en torno al núcleo, como podemos ver en la imagen. Dado que se encuentran en la periferia, estos se fugan, se pierden o ingresan o se ganan con facilidad. Al igual que existen dos tipos de electrización, atractiva y repulsiva, existen dos tipos de carga, la positiva y la negativa. Los electrones poseen carga negativa y los protones positiva, aunque son idénticos en valor absoluto. Como podemos ver en la imagen, podemos ver la ubicación de los electrones y de los protones. Los electrones girando alrededor del núcleo y los protones dentro del núcleo. El modelo básico del átomo, que es la imagen, los átomos se componen de un núcleo y una corteza. El núcleo está formado por protones de carga positiva y neutrones de carga neutra. En la corteza se encuentran los electrones de carga negativa orbitando en torno al núcleo. El científico Robert Millikan en 1909 pudo medir el valor de la carga eléctrica, simbolizada con la letra A, estableciendo que la carga eléctrica es igual a 1.602 por 10 a la menos 9 columbios, que es por decirlo así, el indicativo de la carga eléctrica. Se mide en columbios la medida. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica, de forma general, es el flujo neto de carga eléctrica que circula de forma ordenada por un medio o material conductor. Dicho medio o material puede ser sólido, líquido o gaseoso, y las cargas son transportadas por el movimiento de electrones o iones. Más concretamente, pues en los sólidos se mueven los electrones, en los líquidos se mueven los iones y en los gases los iones y los electrones. Aunque esto es así, el caso más general de corriente eléctrica es el que se produce por el movimiento de los electrones dentro de un conductor. Así que suele reservarse este término para que este caso en concreto se pueda dar. La corriente eléctrica es el flujo de electrones entre dos puntos de un conductor que se encuentran a distinto potencial eléctrico. Los electrones se mueven desde zonas de menor potencial eléctrico a mayor potencial eléctrico. A medida que los electrones se desplazan, el potencial en ambas zonas tiende a igualarse y poco a poco el movimiento de los electrones se detiene. Por esta razón, si deseamos mantener una corriente eléctrica constante, es necesario hacer uso de un dispositivo que permita una diferencia de potencial o tensión constante denominado generador de corriente, como podemos ver en la imagen, el movimiento de los electrones. ¿Sí? Ahí podemos observar en la imagen la diferencia de potencial. ¿Qué sucede cuando en los extremos de un conductor el potencial eléctrico es distinto, o lo que es lo mismo, existe una diferencia de potencial o tensión? Podemos ver cómo se desplazan de las zonas de menor potencial a las de mayor potencial. Existen varios tipos de corrientes eléctricas. Dependiendo de la temporalidad del sentido de la corriente eléctrica, podemos distinguir dos tipos.
que son las corrientes continuas, en donde el flujo de electrones se produce siempre en el mismo sentido, y las corrientes alternas, en donde el sentido de circulación de los electrones cambia de forma periódica. Ahora vamos a hablar de la tensión, la cual pues también es la misma diferencia de potencial. La tensión es una magnitud escalar que representa el trabajo que se requiere para desplazar una carga positiva de un punto a otro B, en presencia de un campo eléctrico. Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el voltio. La diferencia de potencial entre dos puntos A y B se representa como el voltio sub B menos el voltio sub A, quiere decir el voltio en un punto y el voltio en el otro punto, y se encuentra definida por esta ecuación, en donde las siglas U sub B menos U sub A son la diferencia de energía potencial eléctrica que experimenta una partícula con carga cuando se mueve del punto A al punto B. La sigla Q sub 0 es la carga que se desplaza. La energía. La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. La unidad de medida que utilizamos para cuantificar la energía es el Joule, representado con la letra J mayúscula, en honor al físico inglés James Prescott Joule. Si observamos a nuestro alrededor, podemos ver que se producen cambios continuos cuando encendemos una lámpara, cuando nos desplazamos en coche, cuando encendemos el aparato del aire acondicionado. En todos estos actos existe un cambio de transformación de un tipo de energía en otro tipo de energía. Por eso se puede afirmar que existen diferentes tipos de energía asociadas a otras propiedades de la materia. Una vez que recordemos que es la energía, podemos avanzar un poco más y concluir realmente que cualquier energía se puede asociar al movimiento o a la posición de la materia. Existen dos tipos de energía: la energía asociada al movimiento, que es la energía cinética, y la energía asociada a la posición, que es la energía potencial. La energía suministrada en forma de fotón o un electrón se considera energía potencial. Esta hace que cambie su posición al ponerse en movimiento, creando una corriente eléctrica. Como podemos ver en la imagen, la energía es la capacidad de hacer un trabajo, que sería lo mismo que la fuerza por el desplazamiento. La energía es igual al Joule, que es igual a newtons por metros, que sería la manera en la que se expresaría. Pero también la energía es igual a 1 kilocaloría, que es igual a kilogramos por grados centígrados. La energía también se puede medir en kilovatios hora, es decir, medimos la energía como el producto de la potencia por la unidad de tiempo. La explicación es sencilla, como vemos en la imagen. Potencia es energía por unidad de tiempo. Potencia es igual a energía sobre tiempo, que a su vez la energía se da en julios y el tiempo en segundos, que es igual a los watts. Redefiniendo la fórmula, la energía es igual a la potencia por el tiempo, que es igual a julios sobre segundo por el segundo, que es igual a vatios por segundo. Aquí podemos ver las similitudes, que 1 kilovatio por hora es igual a 1000 vatios por 3600 segundos, que es igual a 3.6 por 10 elevados a la 6 watts por segundo por julios. Y 1 julio es igual a 1 watt por 1 segundo. Ahora vamos a responder la pregunta que me correspondió a mí, que es la del estudiante 4. ¿Existe alguna diferencia fundamental entre el concepto de potencia eléctrica y energía? ¿Cuál es? Para poder responder esta pregunta, tenemos que hablar primero de qué es potencia eléctrica y pues qué es energía, pues ya que no son lo mismo.
Muchas personas hablan de energía eléctrica y de potencia de forma indistinta, como si se tratase de dos conceptos equivalentes. Sin embargo, son muy diferentes. La energía eléctrica, que se mide en vatios hora, resulta de la diferencia de potencial entre dos puntos que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos. La potencia eléctrica, que se mide en vatios o watts, es la relación de paso de energía de un flujo por una unidad de tiempo. ¿Qué es y para qué sirve la potencia eléctrica entonces? El concepto de potencia eléctrica en la práctica es la cantidad máxima de energía de la que puedes disponer en un momento determinado. Si consumes más de la energía que se tiene contratada, en el caso de los recibos de luz, el interruptor de la casa saltará, el interruptor de control de la potencia. Este dispositivo es un componente del cuadro eléctrico de la instalación, cuyo objetivo es interrumpir el suministro de electricidad cuando se supone que se supera la potencia contratada. Y esto pasa cuando se han conectado demasiados aparatos eléctricos o electrodomésticos en la vivienda. ¿Qué es la energía entonces? La energía, que como mencionamos antes se mide en kilovatios hora, se calcula multiplicando la cantidad de kilovatios que consume cada electrodoméstico por el tiempo que está funcionando. Por ese motivo, a diferencia de la potencia, que es un concepto fijo en la factura, el importe relativo a la energía es variable. Por lo tanto, para poder diferenciarlos, tenemos que la potencia contratada es un término fijo y la energía, que varía según el consumo mensual de todos los aparatos, es el concepto de cada uno de los dos. Para resumir y dar respuesta a la pregunta, la potencia será la energía consumida durante un tiempo dado, o sea, los julios consumidos por la unidad de tiempo. Se mide en vatios, que es estrictamente julios por segundo. Ahora, la energía hará referencia a lo que un dispositivo va a consumir en un tiempo concreto. Lo único que tendremos que hacer será multiplicar la potencia que consume por el tiempo que es encendido, y ahí tendremos la energía que habrá consumido. Visto de la manera de la que se expresa la fórmula, tendríamos que los vatios multiplicados por las horas que están encendido dan la unidad de vatios horas, que al final es lo mismo que decir julios. Si tenemos en cuenta que vatios es julios partidos por la unidad de tiempo y lo estamos multiplicando por horas, que al final las horas son tiempo, esto se va con esto y nos queda julios. Poniendo un ejemplo, si queremos saber cuánto consume nuestra bombilla LED, que puede ser de 5 vatios, durante toda la noche basta con multiplicar 5 vatios por 8 horas y tenemos que consumir a 40 vatios hora de energía. Muchas gracias.